¿Qué tal? Buen día, Javier, un gusto. Bueno, gracias José por la disponibilidad. Allí estás en el aeropuerto en medio de los trámites pertinentes. Bueno, ¿cómo es tu mirada acerca de estos días de turbulencia en lo que venía siendo algo importante con la reducción de la inflación? ¿Cómo ves que va a afectar el año electoral y las circunstancias internacionales, este contexto de guerra comercial que se ha desatado con los aranceles impuestos por Donald Trump? Esto último que planteas, el tema de la incertidumbre que genera la probable guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente que es un factor que preocupa y que genera mucha incertidumbre. No tiene que ver, te diría hoy, tanto con lo que pasó en los mercados estos últimos días en Argentina, y creo que estuvo... eh, digamos, generado por rumores de alejamiento de Caputo, de pelea entre Caputo y el presidente, que no dejaron de ser rumores, pero que siempre los rumores traen preocupación, más con una Ujú. figura tan, digamos, importante como la del ministro Caputo. Así que en un proceso que todavía le queda por estabilizar en la macro y con un desafío financiero todavía muy relevante para la Argentina. Así que me parece que yo lo pondría esto, Javier, en un marco de... se desinfló un poco la burbuja que había digamos, de euforia financiera, ¿no? Claro. Y por ahí muchos agentes económicos decidieron tomar ganancias que han sido muy abultadas por lo que se revalorizaron los títulos, por lo que aumentó su paridad. Títulos que hace un año valían $30, hoy llegaron a valer 70. Entonces digo, la rentabilidad fue muy grande, la bolsa había rendido también digamos, había crecido mucho, los valores en dólares habían llegado a máximo. Así que yo te diría que por ahora hay que tener, no, digamos, hay que estar expectante de si esto es una corrección sana de los mercados financieros o es una preocupación, digamos, que se va a ir acentuando respecto de el futuro del plan de estabilización de la mano de un gobierno que viene logrando cosechar alto consenso en la sociedad y que lo pone frente al proceso electoral de medio término con probabilidades de salir muy bien posicionado, ¿no? Ujú. José, hay otras cuestiones que están también rondando en las discusiones de la economía en este tiempo. Una de ellas es la presión devaluatoria, digamos, son varios los sectores que están pidiendo devaluar y eso de concretarse, aunque el gobierno lo ha negado, pondría en riesgo también la baja de la inflación, ¿no? Sin lugar a duda, por eso creo, Javier, que ese paso el gobierno no lo va a dar, a punto tal que creo que ahí está la principal traba con el acuerdo con el fondo, digamos, lo que el presidente llama, le falta ponerle el moño. A mí me parece que hay una discusión de política cambiaria muy seria porque el fondo no quiere pecar nuevamente con darle dólares a la Argentina para que digamos, para que algunos sectores se los lleven de manera barato, digamos, un dólar barato, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que ahí me parece que está el principal desafío del gobierno, es cómo termina de cerrar un acuerdo con el fondo, con esta política cambiaria que entiendo, Javier, no la va a modificar hasta pasadas las elecciones, porque muy bien has dicho vos que un salto devaluatorio que algunos sectores piden generaría de nuevo un aumento inflacionario, y el mayor capital, digamos, político que tiene el gobierno de cara al proceso electoral es un proceso de desinflación o de inflación a la baja, ¿no? Fíjate que los argentinos con inflaciones muy altas en términos relativos en la región están muy conformes porque la ven bajar mes a mes. Entonces yo creo que ese capital político el gobierno no lo va a poner en juego y va a continuar profundizando lo que algunos llaman atraso cambiario, lo que el ministro Caputo ha dicho, los precios se adelantaron por demás, pero que el resultado es que la Argentina está cara en dólares, ¿sí? Y la mejor demostración es la cantidad de argentinos que se fueron a Brasil. Mm. José, buen día, Cecilia lo saluda, ¿qué tal? Días, Eh, Ceci.
un poco la gente va aportando también con sus mensajes algunas ideas sobre la inflación. Algunos consideran que la inflación ha bajado porque no ha habido aumentos de sueldos, porque ha habido aumentos de tarifas, porque bueno, se han resguardado en esto de achicar el Estado, achicar los servicios, las prestaciones por parte del Estado en cuanto a salud y a otros ítems. ¿Esto podría reforzarse para poder mantener la baja, la escala de la baja de la inflación en el año? No en un año electoral. Me parece que probablemente si tiene un buen resultado electoral el gobierno, lo profundice luego del proceso electoral con mayor cantidad de legisladores en el Congreso, pero me da la sensación que en el corto plazo, en año electoral, más allá de algunos anuncios que son parte del relato, mostrar varias veces lo mismo dicho de forma diferente, me parece que el gobierno el ajuste no lo va a continuar profundizando en estos meses a punto tal que le está pidiendo a los empresarios que si quieren lograr competitividad con baja de impuestos, por ejemplo, lo haga presionando a las provincias o a los municipios. Que el gobierno no puede todavía bajar el gasto, bajar la presión tributaria. Así que yo te diría que no creo que haya grandes modificaciones. El gobierno, si sigue navegando en este proceso de desinflación lenta, digamos, pero que le permita mostrar mes a mes algún tipo de mejora, y si los salarios y los ingresos, fundamentalmente ingresos del sector privado, tanto formales como informales, recuperan un poquito por encima de la inflación, eso le permite al gobierno llegar digamos, al proceso electoral, que me parece que es el gran hito que le queda en el corto plazo, de una manera más cómoda. Hay que reconocer sí que la inflación está alrededor de 2 y pico %, porque hay un ajuste de tarifa que le alivia al gobierno parte del gasto público, ¿no? Porque los alimentos y bebidas están corriendo por debajo de ese índice, y esto también mejora la percepción de las clases, digamos, más bajas, digamos, que donde un altísimo porcentaje de sus ingresos lo consumen alimentos y bebidas. Así que yo te diría que con inflación corriendo de manera descendente, aunque todavía alta, y con dólar atrasado que le da una sensación de bienestar a la clase media y a la clase media alta, difícilmente el gobierno realice algún gran ajuste hasta después de las elecciones. Si le va bien en las elecciones, probablemente profundice sí todos estos ajustes, y la idea que tiene en avanzar con privatizaciones y con apertura de los mercados, apertura que preocupa y mucho a la economía real, a las pymes. José, una última cuestión. Ayer se conoció una estadística de la Universidad de Itela, de Buenos Aires, que habla de una reducción de la pobreza que ha pasado de cerca del 55% hace unos meses atrás al 40%. Eso le ha dado al gobierno la razón y la motivación para hablar de una reducción de casi 20 puntos de la pobreza. ¿Eso están midiendo en realidad las consultoras todas? Nosotros no tenemos el dato todavía de la Universidad Católica Argentina, del barómetro de la deuda social, pero por eso queremos preguntarte si más o menos es lo que está ocurriendo en la realidad. Eso sí, pero eso digamos, esa definición de pobreza se define en función de los ingresos, Claro. de lo que sale una canasta básica total. La canasta básica total se define la línea de pobreza y la canasta, digamos, y luego hay una canasta de subsistencia, digamos, que define la línea de indigencia. Obviamente, si los precios crecen de los alimentos por debajo de lo que crecen los ingresos, tanto formales como informales, incluso que esos son públicos y están, digamos, informados por INDEC, ese índice de pobreza es mejora, como empeora si sube la inflación por encima de los ingresos. Ahora bien, ni había el 55% de los pobres por ingreso
en muchos casos no se percibían como tal, porque tenían la suerte de tener una vivienda que compraron en algún momento, o porque, digamos, tiene problemas, digamos, patrones culturales, y de educación y de vivienda mejor a lo que uno tiene en el imaginario como pobreza, ni es que mejoraron 20 puntos, o sea, disminuyó 20 puntos los pobres, digamos. El pobre sigue siendo pobre. Digamos, lo que le permite este indicador es que, como se trabaja con número de ingresos, con nivel de ingreso respecto de una canasta básica total, que haya más gente o que pueda acceder a esa canasta básica total. Me parece que para la dimensión de la pobreza, o sea, para el análisis profundo de la pobreza, uno tiene que analizar otras dimensiones, ¿no? Vinculado a salud, a educación, a vivienda, hábitat y demás, que el indicador de pobreza tradicional, y que pues, se conoce todos los días, ese que sube y baja tanto por ciento frente a cambios inflacionarios, no lo mide adecuadamente. ¿No? Así que yo creo que, digamos, a ver, los pobres siguen teniendo los mismos problemas que tenían hace un año atrás, 6 meses. Lo que sí es cierto, que mucha gente que por ingresos caía debajo digamos, de los niveles de pobreza, hoy no caen. Pero esa gente, de nuevo, no se autopercibía pobre, sino que en muchos casos era clase media con ingresos de pobreza. Claro. José, un poco en torno a esto que venís hablando, habla César de Santa Fe al respecto y dice, ¿por qué la baja de la inflación no se ve en los supermercados? Esto tiene que ver un poco con el tema de los salarios que se mantienen, los precios siguen subiendo porque sigue habiendo inflación y se achica el poder adquisitivo. No, a ver, si uno ve bienes y servicios, bienes y alimentos y bebidas, ha crecido menos que los que han crecido los salarios. O sea que en términos de poder adquisitivo de los últimos meses, no comparamos con respecto a hace un año atrás. Acá se da la particularidad. En noviembre estuviste mejor que en octubre y en octubre estuviste mejor que en septiembre. Ahora, si lo comparás un año para atrás, estás peor, digamos. Entonces los ingresos han recuperado en los últimos meses, pero todavía están un 9 o un 10% por debajo de lo que estaban hace un año atrás o cuando el gobierno asumió. Y eso es lo que la gente nota. Ahora, es cierto que los que vamos al supermercado notamos una cierta estabilidad de precios. Obviamente, algunos siempre se aprovecha o, por ejemplo, hay ofertas que realmente no debieran estar permitidas, como la segunda unidad al 70%, porque se perjudica el que puede comprar una sola unidad. En realidad no es que el supermercado pierde el 70% de la segunda unidad, sino que te la está cobrando la primera 35% más de lo que corresponde, porque no es que te regala nada cuando compras dos. Así que me parece que, pero digo, en términos generales, puede haber productos que sí han subido más, pero no los de los alimentos y bebidas en general. Ahora, sí es cierto, por ejemplo, la incidencia de las tarifas en los ingresos de la gente ha aumentado y de manera muy significativa. Tal vez nosotros los cordobeses no lo notamos tanto en el caso de la luz, porque ya venía siendo caro, no lo notamos tanto en el caso del transporte, aunque sí lo notan los que toman transporte, pero no tanto como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que estaba completamente subsidiada, que aún sigue muy subsidiada y que este gobierno ha dilatado el ajuste tarifario para justamente no impactar en los índices inflacionarios y que le permita mostrar una mejora, pero digamos, claramente hoy el transporte público en Buenos Aires vale 10 veces más que en febrero del 2024, ¿no? Entonces, eso tiene mucha incidencia en los ingresos de la gente, ¿no? Y fundamentalmente de la gente trabajadora que anda en transporte público, digamos que antes la luz no era tan relevante como ahora. Pero lo que es bienes y alimentos y bebidas, los indicadores tanto de INDEC, que son muy serios, como los de consultoras privadas, le da por debajo del índice de inflación. Así cuando uno ve inflación al 2 o 2 y pico, alimentos y bebidas capaz que corre a 1 y algo, y servicios fundamentalmente vinculados a tarifa y demás, corre 4. ¿Alguna excepción, José? Por ejemplo, la carne, ¿no? La carne en el mes de enero aumentó más del 15% en algunos casos. Sí, la carne aumentó más del 15%, pero venía de varios meses que no aumentaba. O sea, claro. La carne de vaca
terminaba siendo lo más barato que podías comprar para comer en función del rendimiento, digamos, que producía. Obviamente el pollo termina siendo más barato, pero digo, la carne sí se acomodó en el mes de enero mucho y probablemente en febrero, pero no lo había hecho por varios meses anterior que le estaba haciendo de ancla. Entonces lo que vos tenés siempre en el índice de precio, tenés tres grandes índices de precio. Uno es la inflación core, que es la que no está vamos al revés. Uno son el tema de tarifas, de lo que es discrecional, de lo que es regulado por el Estado. Ese es un indicador que viene subiendo más que el promedio del índice de precio consumidor. Otros son los precios estacionales. ¿Cuáles son los precios estacionales? Bueno, la educación ahora en febrero o en marzo, por ejemplo, las vacaciones, los hoteles y restaurantes en enero y febrero, esos son precios estacionales. Los precios estacionales vienen subiendo más, de hecho, que el mes de enero lo que más subió fue restaurantes y hoteles como consecuencia de las vacaciones, pero lo que es la inflación core, que es la inflación que sí hay que ver, porque es la que no está influenciada ni por cuestiones discrecionales del gobierno, ni por cuestiones vinculadas a cuestiones estacionales. Esa inflación viene descendiendo, aunque es cierto que el último mes corrió por encima del índice de precio y lo que estabilizaron fueron los precios, lo que bajaron el índice fueron los precios estacionales. Así que hay que estar atento mañana, no solamente miren el índice de precio consumidor, sino, Javier, lee la inflación core y fíjate si esa inflación core está descendiendo o no. Esa es la que hay que mirar, esa es la que miran los economistas cuando hacen política monetaria o fiscal. Excelente, José. Te agradecemos muchísimo. Sale el avión en cualquier momento, así que te liberamos allí de esto. Muy amable, muchas gracias. Gracias, José. Un abrazo grande. Chao, chao, que tengas todo buen día. Hasta luego. José Simonella.